Ahí está contestando Paola. Hola, Paola. Pero esperamos un minuto más a que se une alguien más, ¿no? Sí, esperamos 5 minutos, pero tampoco mucho más porque... Bueno, yo ya puse a grabar, dale, ya está grabando. Ah, ya está grabando. Entonces yo puse a grabar también. ¿Querés que lo bloquee, lo desbloqueo el mío grabado No acá? toques nada, Alejandro, de la No, computadora. está No, cámara Se va a misma, caer. estaba grabando. No toco nada. Bueno, vamos a esperar un poquito que se suman por lo menos alguna persona más. Así comenzamos. Paola, nadie más. Bueno. Yo hoy le escribí a todos para recordarles, hoy, mañana, le mandé un correo a todos, o ayer le correo a todos, para recordarles el horario y los temas. Bueno, a las 5 empezamos, si se suma alguien más a la grabación. De última, yo les dije también a la gente que va a estar la grabación y pueden descargarla y verla en forma sincrónica, con lo cual el seminario es un poco online y otro poco offline. Y sí, porque la costumbre también es esa ahora, ¿viste? La gente manipula mucho las grabaciones y... Bueno, esperemos un minuto y comenzamos. Vamos a suponer que Paola representa a la humanidad. No lo tomes como una carga extrema, Paola, por favor. Simplemente es un... Todos. Bueno, a ver, primero nos vamos a presentar. Somos un grupo de investigación en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador. Llevamos a cabo un proyecto que se llama Las Doctrinas del Abandono de la Vida, ya hace 3 años. En el marco de ese proyecto tenemos materiales escritos que serán tema de un libro. Hemos publicado en el blog Umbrales Filosóficos, que es el blog de una revista virtual de filosofía de la USAL, varios materiales, algunos de los cuales surgieron de un seminario idéntico a este y anterior, que tuvo lugar también en noviembre del año 2020, sobre el nihilismo radical, formas del nihilismo radical. Este seminario viene a ser una suerte de especialización, o sea, tomar un tema de los que se expuso en el seminario anterior y desarrollarlo con un poco más de análisis. Y el tema es el antinatalismo. El tema es el antinatalismo, que es un nombre paraguas, es un nombre bajo el cual caben muchas cosas distintas, algunas de las cuales ahora Pablo en un ratito va a exponer, va a ser una suerte de presentación taxonómica de los antinatalismos y de por qué algunos nos interesan y otros no. Básicamente, nuestro interés en algunas doctrinas antinatalistas, insisto, algunas de todas, tiene que ver con 2 dimensiones. Una dimensión ética, porque básicamente el antinatalismo filantrópico, que es el que más nos va a interesar, es una posición ética, porque se habla de violar derechos, se mencionan principios, principio utilitario negativo, etc. Y es una cuestión ontológica, porque está involucrado en las cuestiones antinatalistas temas de ontología social. La naturaleza de un agente, la naturaleza de un individuo, la naturaleza del portador de derechos, que es un tema que en general no aparece mucho en el periscopio de la filosofía moral, ¿no? Pero es un tema bastante importante. Y entonces el seminario tiene una estructura de 4 reuniones. Hoy es una reunión introductoria, presentación del tema, encuadrarlo en una suerte de taxonomía y presentación de los argumentos antinatalistas y por qué algunos son más interesantes que otros. La próxima clase vamos a abordar el antinatalismo ambientalista, es decir, aquellas doctrinas que plantean la reducción de
decisiones reproductivas, la restricción, mejor dicho, de las decisiones reproductivas a partir de argumentos ambientalistas. Este tipo de antinatalismo tiene dos formas, igual Pablo lo va a explicar ahora en un poquito con más detalle, una forma misantrópica y una forma no misantrópica. Así que bueno. Y el tema es dedicar las últimas dos clases a un análisis ya del antinatalismo filantrópico, que es el filosóficamente más interesante, nos parece, una clase de cuestiones ontológicas y una clase de cuestiones éticas. Por supuesto, siendo un seminario digamos, de extensión, la pretensión no es una exposición sistemática de los argumentos y análisis, sino más bien darle al espectador, al que concurre al seminario, al que luego puedo descargar la clase y ver el video y tomar nota, una suerte de presentación de un estado de la cuestión con alguna posición personal nuestra al respecto. Así que tampoco es una presentación neutral como si fuera un diario leído, de eso no se trata. Pero digamos que en las coordenadas de tiempo y espacio que tenemos, creemos que si logramos esa tarea nos damos por satisfechos. Así que yo diría, Pablo, que comiences vos, si te parece, con la exposición de lo que sería una suerte de inventario o una suerte de clasificación de los diversos antinatalismos y vamos a ir haciendo alguna interpolación sobre el particular. Quiero recordarles que materiales escritos que nos van a servir y nos sirven como soporte van a ser parte de una publicación que se va a hacer en Umbrales Filosóficos, que es el blog de filosofía, una revista virtual de filosofía de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la USAL. Así que si tenemos tiempo y disposición, antes de fin de año, eso estaría, por lo menos algún texto estaría subido al blog. Así que bueno, Pablo, dale, todo tuyo. Sí, bueno, vamos a hacerlo un poco más hablado para hacerlo más dinámico, ya que somos poquitos. Cuando hacías referencia, Alejandro, al curso que dictamos el año pasado en el marco del proyecto, empezamos a trabajar desde las corrientes nihilistas, pensar el nihilismo, que, bueno, más que un mundo, es un universo y encierra muchos mundos en particular. Lo que habría que pensar como básico de nihilismo y retener es la idea de una doctrina de la nada, que nos lleva a una pregunta de qué es la nada. Y la idea fuerte a retener ahí es una nada como entidad, no una nada como un vacío o una carencia, sino como una nada que ocupa algo. Esta es la posición que, bueno, trabajamos el año pasado a partir de Federico de Tours, un autor medieval prácticamente perdido. Perdón, Pablo, es un autor contemporáneo a Carlomagno, de la era carolingia. Palatina. O sea, sería así. Filosofía palatina. ¿No? Más o menos. Sí, trabajamos a Julius Bansen, a quien lo tradujo Ezequiel, también es un aporte original, y a Roy Bhaskar, puntualmente, como alguien más contemporáneo, se podría decir, en el pensamiento. Pero la idea fuerte a mantener respecto del nihilismo es que es una nada entitaria, una nada que ocupa algo, y una nada que tiene un peso de por sí, es algo. Esa nada es algo. Así que nada, bueno, la cuestión no es resumir ni traer el curso pasado. Pablo, permitime, para los que escuchen esto, bueno, Paola ahora que lo está escuchando, y sí, ahora vamos a escribir los nombres, sí. Esta nada que tiene un carácter entitario se va a ver con más detalle cuando presentemos las tesis del antinatalismo filantrópico y ambientalista, porque ahí se habla de no personas, o sea, no nacidos que tienen derechos. O sea, claramente no existen, pero tienen una cierta entidad. Julius Bansen, Roy Bhaskar, BH, B larga H, es Roy Bhaskar. Y faltó también Oscar Mainlander, mencionar también que Ezequiel ha hecho traducciones inéditas. Ezequiel, te regalo escribirlo yo. Se escribe con diéresis en la A. Philip Mainlander.
Siempre se llama Oscar, no sé por qué razón lo llama Oscar siempre. Porque en realidad no era el nombre, pero bueno, está bien. No, pero sí, es otra cuestión esa. es un invento, es un nombre de fantasía. Era el Clark Bueno, Kent. la idea del punto del nihilismo, estas doctrinas que piensan la nada y pensar la nada como algo con peso de por sí, como una entidad, viene de la mano de pensar que una doctrina o una corriente de ese nihilismo puede ser el pesimismo, y en particular el que nos interesa, el pesimismo radical que trabajamos el año pasado. ¿Por qué radical? Porque básicamente acá hay que entrar en una distinción entre vida histórica y vida proléptica, o la vida que se vive, y el macheo o el trade-off entre ellas, o la relación entre ellas, que básicamente la vida histórica es la dotación inicial, se podría pensar, en la que un individuo recibe el entorno, la época histórica, la estatura, su constitución física, o sea, todo lo genérico con lo que uno entra en el mundo, con lo que uno entra en el mundo de la vida histórica. Y la vida proléptica, en definitiva, es la respuesta de ese individuo a lo que recibió como dotación. Eso a vos te va a dar trayectorias vitales, básicamente, explicándolo rápido, un poco mal, pero... Y esas trayectorias vitales, en definitiva, van a marcar la posición frente a esta realidad. Si todo se cumple de acuerdo a lo que la vida histórica se plantea, uno estaría en un mundo optimista, una visión pesimista de ese individuo. Ahora, si no se cumple, estaríamos en una visión pesimista. Y si puntualmente es completamente miserable y horrenda tu visión respecto de cómo vos te plantás, respecto de esa dotación o lo que sucede cada vez que vos llevás adelante un plan, estarías en una posición de un pesimismo radical, y por tanto la necesidad o la postura frente a esa realidad horrenda, horripilante, o que te es completamente dispar, de abandonarla. Pablo, si me permitís, Pablo, hay varias posibilidades hay entre la vida histórica y vida proléptica. Que la vida histórica y la vida proléptica tengan una coincidencia absoluta, que la vida histórica y la vida proléptica tengan una suerte de trade-off, o la Matías. Matías, estamos grabando, así que aunque llegaste tarde, podés luego descargar la grabación completa de la clase. Básicamente, en términos de lo que Pablo está presentando, el pesimista radical lo que dice es que la vida histórica no tiene ninguna corrección de ninguna clase. Y por tanto, todo plan de vida, individual o colectivo, o sea, la vida proléptica, toda prolepsis, todo proyecto es fatuo, porque no se puede arreglar nada de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Ese es el conflicto inicial de lo que Pablo está exponiendo. Ahí se sitúa el pesimista radical en nuestra reconstrucción. En que no meramente en que la vida es un horror, puede ser un horror la vida, pero en que además ese horror, ese es el punto importante, ese horror no tiene corrección posible. O sea, no es suficiente decir que la vida es horrorosa, espantosa, horripilante, insoportable, porque puede ser que la vida sea eso, pero que tenga corrección. Toda la tradición utópica sostiene eso. Desde la Atlántida de Platón en adelante, esas narraciones utópicas tienen un fin político. ¿Cuál es? El fin de narrar aquella sociedad que, si pudiéramos lograr, solucionaría esa vida horrorosa. Lo que el pesimista radical sostiene, en términos de la distinción que Pablo introdujo, que hemos trabajado todos, es que además de que la vida es horrorosa, no se puede arreglar. O sea que la vida proléptica sería exactamente de la categoría de delirio, sería delirio. O sea, la pretensión de mejorar nada sería delirio. Ese es el punto importante del pesimista radical, lo que lo hace radical. No el mero pesimismo, porque uno puede ser pesimista porque, bueno, que me compré una casa que está destruida, pero la voy a poner pipí cucú. Y la pongo pipí cucú, trabajo, compro materiales, la pinto, la pongo pipí cucú. Y viene uno y me dice, no, mira, ¿sabes qué? Hagas lo que hagas, se va a derrumbar igual. Yo no le creo. Y lo hago y se derrumba. Ese es el pesimista radical. No meramente el que diagnostica que la realidad es espantosa, sino aquel que dice la realidad es espantosa y además no tiene corrección. O sea, todo proyecto, todo plan de vida, individual o colectivo, personal o comunitario, no pasa de ser un delirio, un autoengaño. Seguí, Pablo, por favor.
Es que en esta cuestión, puntualmente, la diferencia entre un pesimista y un pesimista radical está la posibilidad de abandonar la vida histórica con estos ejemplos de las utopías que vos planteabas, o el abandono de la vida sin más. El pesimista radical no lo plantea como una solución o una corrección, siquiera tampoco como un ajuste de cuentas. Busca el abandono de la vida. Nosotros trabajamos el año pasado y identificamos puntualmente 3 formas de abandono de la vida que nos parecieron interesantes. 2 de ellas no las vamos a tratar en este curso porque no son temas de este curso, fueron el suicidio lógico y lo que se llamó el nihilismo bélico. Sí es tema de este curso y es una de las formas de abandono de la vida que nos interesan, el antinatalismo en sentido filantrópico. Para hablar del antinatalismo en sentido filantrópico, Pablo, no, antes de que presentes el antinatalismo, 2 líneas muy breves sobre las 2 formas que no vamos a tratar. Ezequiel Jorge Carranza ha traducido una serie de textos de Philip Mainlander que vamos a publicar próximamente en el blog de la Umbrales Filosóficos, en la revista virtual de filosofía. Mainlander es un teórico y práctico del suicidio lógico. ¿Por qué se llama suicidio lógico? Hola, Fátima. ¿Por qué se llama suicidio lógico? Porque es el suicidio, ese es un nombre que viene de la descripción que hace Dostoyevsky. Dostoyevsky plantea, creo que en su diario, en las notas, bueno, aquel que se suicida como consecuencia lógica de sus creencias. Es decir, aquel que tiene una doctrina de la realidad de la cual surge como consecuencia lógica que se tiene que quitar la vida. Si ustedes quieren un ejemplo histórico, algunas doctrinas gnósticas, el catarismo o los buenos hombres, como se llamaban, una versión del cristianismo de influencia maniquea que tuvo lugar en el país, en Occitania, antes que fuera francesa, durante el siglo XIII, la época de la cruzada contra los cátaros, planteaban que como la materia es creación del demonio y la sexualidad es una manifestación de la materia, planteaban la abstinencia sexual total y la no reproducción. Esto por suicidio lógico, esa es la idea del suicidio lógico, es esa. O sea, aquel que, por eso es lógico, si no suena medio raro el título. Y por otro lado, el nihilismo bélico tiene que ver con la transformación que tuvo la doctrina de la guerra y la guerra misma en el siglo XIX-XX. Básicamente, el momento bisagra de esta transformación fue la Primera Guerra Mundial, en donde aparece la doctrina de la guerra total, que esta es la doctrina en donde uno ve claramente que la guerra ya no es más humanos que se defienden de humanos, sino máquinas que se defienden de máquinas. Bueno, listo, Pablo, un comentario sobre estas 2 doctrinas. Adelante. Pablo, no se te escucha. Pablo. Ahí está. Había apagado el micrófono para que no se superpongan. Puntualmente no todos los antinatalismos corresponden a un pesimismo radical o un abandono completo de la vida. El que nos interesa a nosotros, que metafísicamente es interesante y es rico, es el filantrópico, pero como para hacer una taxonomía y a veces las líneas divisorias, las fronteras son difusas y bueno, se superponen o hay casos atípicos de acuerdo a cada discurso, momento histórico, pero bueno, siendo objetivos, podemos empezar hablando de un antinatalismo de tipo hedónico o hedonista, donde hay necesariamente una preferencia temporal. Si lo pensamos en términos de el último cuarto del siglo XX, quizás con, no sé si las modas, pero sí los movimientos o las decisiones que vienen de la mano de la vida sin hijos, la vida por el placer, el disfrute del tiempo, mayores ingresos. No se podría pensar que son doctrinas o corrientes de pensamiento, tampoco modas, pero sí opinión pública, se podría llegar a decir. No sé, Alejandro, ¿vos qué pensás? No, sí, yo creo que el antinatalismo hedónico ha tenido épocas y hay una fórmula que en inglés es chewing gums no kids, perdón por la pronunciación inglesa, que es de González Catán. 2 ingresos... Como la visión del pesimismo radical.
2 ingresos, no hijos. La idea básica es asociada a una cultura más bien urbana del primer mundo y en particular a profesionales que tenían alta movilidad laboral y de ingresos en la industria tecnológica. La industria tecnológica se ha convertido en una suerte de paradigma de un cierto tipo de trabajo, sobre el cual hay mucho, es más, hay hasta libros que hablan de lo que se llama el modelo Silicon Valley de relaciones laborales, ¿no? Y ahí en ese nichito, ni lo llamo nicho, nichito sociológico, apareció un poco de la mano de una idea muy liberal, en el sentido anglosajón de la palabra, muy liberal, muy abierta, muy tolerante, asociado también un poco a que hay que reconocer que de la mano de las diversas olas del feminismo, en particular si llamamos a la primera ola, la ola contra el doble estándar sexual, la segunda ola del feminismo, la lucha por la igualdad de ingresos, la tercera ola del feminismo, que sería aquella que pone los roles clásicos de las mujeres en tela de juicio en cuestión. Bueno, esta idea de la realización personal en la maternidad es parte, no digo que sea todo, pero es parte de lo que Pablo llamaba antinatalismo hedónico. O sea, esta cuestión de pronto chicas de 20 años que aparecen y dicen, ay, me ligué las trompas y no voy a ser madre nunca en mi vida. Digamos que ese gesto es parte de este complejo sociológico, como Pablo decía, de opinión pública, no llamaría posición filosófica porque no lo es, que se llama antinatalismo hedónico. Listo, adelante. Tengo Sí, dos Pablo. citas que quizás ilustran y son bastante interesantes. Por eso digo, quizás son más de libro de moda o de autoayuda o de guía espiritual para la gente en la jungla urbana. Uno es de Schwein, del 2005, que básicamente la traducción dice, bienvenidos al club. Este libro los guiará a través de lo que espera cuando no está esperando, desde confirmar su estado de persona libre de niños y comunicar esta gran noticia, hasta los variados estilos de vida y beneficios laborales que su estado de no compromiso le confiere. Y la otra cita es de 2011 de Harrison, Gerald y Tanner, que básicamente dice, los niños rara vez hacen una contribución neta a los niveles de felicidad autoevaluados de los padres. Y recuerde, las personas tienden a sobreestimar sus niveles de felicidad. Esta cita es muy economicista, muy de la corriente del economics y el marginalismo económico de medir la utilidad y la felicidad. No es novedad eso, pero sigue en boga y son los manuales que se escriben. Así que nada, bueno, esa básicamente es la idea del antinatalismo hedónico. No es una taxonomía completamente cerrada, puede haber conexiones. Antes de empezar el curso discutíamos con Alejandro si no había un componente, cuando uno hablaba de cierto componente eugenésico, no había un componente hedónico y tranquilamente puede haberlo. Pero bueno, más allá del claro componente ético y moral de decidir qué vida merece ser vivida y cómo debe ser vivida y qué sería una vida feliz o plena, hay una cuestión que encierra un cierto hedonismo y de la felicidad respecto de determinadas cargas. El siguiente tipo de antinatalismo que diferenciamos es el demográfico, que puede o no colapsar en la siguiente categoría, que es el ambientalista. ¿Por qué digo esto de puede o no colapsar? Porque uno de los primeros pensadores que se puede llegar a citar desde la filosofía política o desde la economía política es Malthus, más allá de las controversias de su pensamiento, pero hay un pensamiento respecto de la sustentabilidad económica y no tanto por una cuestión de si hay un daño o no respecto del medio ambiente, mientras que el antinatalismo ambientalista repararía necesariamente la sustentabilidad del medio ambiente. Pablo, el ejemplo más interesante de antinatalismo demográfico no ambientalista es la política china de hijo único. China hace muchos años tiene una política de hijo único que ha aplicado en forma muy estricta, castigando severamente a las familias que tienen 2 y 3 hijos. Tener 3 hijos en China es un suicidio familiar, porque las penurias económicas son dantescas.
Ahora, hace poquito han revisado esa política porque, bueno, tienen problemas en la composición de la pirámide demográfica. Ahora bien, la política china de hijo único, el único fin que tenía era económico, no ambientalista. De hecho, China ha tenido malos indicadores ambientalistas durante muchos años en los que cursó esa política demográfica de hijo único. O sea, no toda política, no todo antinatalismo demográfico es ambientalista. Pero tranquilamente podría no, hacerlo claro, en podría términos hacerlo, de pero, una cuestión de agotamiento de recursos. O sea, por eso las líneas son difusas. Lo que sí es claro es que un antinatalismo ambientalista está centrado en el componente humano. O sea, puede ser presente, puede ser futuro, o sea, puede ser intra o intergeneracional, pero necesariamente tiene un componente altruista respecto de la humanidad, ¿sí? Mientras que un ambientalismo de tipo misantrópico, ¿sí? Puede llegar a tener una referencia ecológica sin ser ambientalista. ¿Por qué? Porque el componente misantrópico no está centrado en lo humano, puede estar centrado en otro organismo, en otro ser o en otra entidad, como puede ser la naturaleza, el medio ambiente, pero no humano. Pablo, ¿Sí? es interesante señalar que ya cuando hablamos de antinatalismo ambientalista, aparecen estas entidades extrañas que son los no existentes que tienen el grado de realidad. Claro. Recordemos que cuando se habla del antinatalismo de las políticas de sustentabilidad, se habla de las generaciones futuras, incluso generaciones remotas. Es más, hay trabajos de economistas y de filósofos morales que tratan de pensar cómo se puede, por ejemplo, John Rawls, en su teoría de la justicia, aborda el problema y da una respuesta a cómo se pueden representar los intereses y los derechos de los agentes futuros. Y acá vemos esta referencia que hizo Pablo al principio de su exposición a una nada entitativa. Porque claramente los agentes futuros no existen. No tienen ninguna entidad de ninguna clase en el día actual. Es más, supongamos los agentes remotos, no de 15 generaciones, ni siquiera los podemos concebir, su mundo. Sin embargo, Rawls, en su teoría de la justicia, introduce un modo, el famoso velo de la ignorancia, que permite representar los intereses de agentes de generaciones remotas, lo cual le va dando a esta idea de una nada entitativa cierto, porque dicho así como Pablo lo dijo al principio, dice, bueno, está bien, no sé, que estos filósofos hablan de cosas extrañas. No, estamos hablando de las generaciones futuras tal cual aparece ese referente en los argumentos y debates teóricos del ambientalismo radical o de la ecología profunda, que es de donde sale el antinatalismo ambientalista. Así que por eso es importante la referencia a esa nada entitativa. Hay entidades no existentes, no existen, pero tienen algún grado de realidad y deben ser representados en las decisiones presentes. Eso es importante, porque tienen algún grado de realidad, deben estar representados en decisiones presentes. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, es un trabajo de algunos economistas y filósofos morales que trabajan sobre ese tema en particular. Repito, Rawls le dio una respuesta, que es la tesis del velo de la ignorancia. Bueno, Pablo, seguí, por favor. Puntualmente, dentro del antinatalismo misantrópico, habíamos hablado de una clara referencia ecológica, donde no necesariamente el punto estaba puesto en lo humano. También puede haber una cierta indiferencia en lo ecológico, y necesariamente hay un profundo desprecio por la vida histórica. Esta diferenciación que hicimos entre lo proléptico y lo histórico, teníamos el ejemplo puntual de Cioran, dentro de la literatura, donde hay claro respeto, un desprecio por la vida en términos históricos. Pero bueno, todas estas formas de... Permitime, para poner en contexto, seguramente quienes nos escuchan ahora, o quienes bajen la grabación y puedan leer, escucharla en forma no presencial o en forma offline, recuerdan la hipótesis Gaia. La hipótesis Gaia se le debe a James Lovelock, un químico inglés,
que la formula en forma un poco vaga. Hay dos interpretaciones distintas de la hipótesis Gaia, que nosotros llamamos la hipótesis Gaia fuerte y la hipótesis Gaia débil. La hipótesis Gaia débil solo tiene interés como premisa en un argumento ambientalista, porque dice que la Tierra es un sistema de sistemas, un macrosistema, y que los fenómenos complejos son todos macrosistémicos. O sea, un fenómeno en un sistema complejo tiene impacto en todos los otros sistemas concurrentes. Ahí no habría mayor problema. La hipótesis Gaia fuerte, que tiene un contacto bastante, digamos, retórico, literario y hasta histórico, con creencias, sistemas de creencias religiosas de comunidades no europeas, habla de que la Tierra es un organismo. Sostiene que la Tierra es un organismo, o sea que hay un organismo que es Gaia. Nosotros vamos a avanzar un poquito en la próxima reunión del viernes que viene en los supuestos ontológicos de esta hipótesis. O sea, ¿qué cuadro significa decir que hay un organismo de escala planetaria? ¿Qué significa eso? Porque dicho así parece no tener sentido biológico. Pero al margen de que si la categoría organismo planetario es o no una categoría ontológicamente sostenible, hay una idea de que si la Tierra es un organismo, tiene derechos, y dado que es un organismo megaorgánico, una especie de megaorganismo, no solo tiene derechos, sus derechos serían derechos que estarían en colisión con los humanos y hasta podrían ser superiores. Este es el punto de lo que Pablo decía cuando hablaba del antinatalismo misantrópico, que no está centrado en lo humano. Mientras que el antinatalismo ambientalista está centrado en lo humano, presente o futuro, pero en lo humano, el antinatalismo misantrópico, por lo contrario, se puede resumir en esta oración medio patética: la humanidad es un virus, ¿no? Como pensando que lo humano es una suerte de excrescencia o de mal que surgió en la evolución y que, bueno, podría corregirse extinguiéndonos. Este punto es importante entenderlo. Tanto el antinatalismo ambientalista como el misantropismo ecológico parecen decir lo mismo, pero no dicen lo mismo. Perdón, Ezequiel, sí. Sí, no, yo asocié justo porque había surgido como un tema referido el año pasado en los itinerarios del mismo a la cuestión esta de Mailänder y su idea, su concepción cadavérica del mundo, donde él parecía, digamos, tomado por esta idea que nosotros la asociamos al organicismo de Trendelenburg, ¿no es cierto? El mundo Sí, como un organismo. Eh, yo, ahora que vos lo decís, pienso que esta eh, raíz misantrópica, podríamos decir, de Mailänder, quizás no sea puramente schopenhaueriana, sino que venga también o que tenga una doble ascendencia por parte de este organicismo que surgió en la segunda mitad del 19 como reacción al sí, sí, materialismo. O sea, tal esa cual, tal lectura cual. del materialismo. Sí, Pero bueno, eso es algo no, por no, pero investigar. está muy bien la aclaración, porque si no nos quedamos solamente con la hipótesis Gaia, y el tema este de la Tierra como organismo tiene un linaje bastante más grande y antiguo. Esta idea de es más, habría que, esto yo no soy experto, la filosofía de la naturaleza de Hegel no sé si no nos lleva a una idea más o menos organicista, radical. No es mi tema de especialización, así que esto es una mera conjetura. Pero digamos, el antinatalismo misantrópico tiene una pata ecológica o tiene una versión ecológica, pero no es el interés de lo humano. Mientras que el antinatalismo ambientalista es solo el interés de lo humano. Es para salvarnos que hay que restringir la natalidad. En cambio, para el misantropista, es para salvar a alguien, que no somos nosotros, que hay que reducir la humanidad, la natalidad. Esa es la diferencia central. Pablo, podés seguir, por favor. Gracias, Ezequiel. Bueno, puntualmente, y el tema de mayor interés que se van a trabajar en las siguientes clases y que nos parecía que eran más ricos dentro de estas doctrinas de abandono de la vida y los antinatalismos, es el antinatalismo filantrópico. Puntualmente,
sostiene que la existencia en general es maligna y que el no nacer es mejor que nacer, porque hacer nacer es violar los derechos de los aún no nacidos. Entonces, en definitiva, las decisiones reproductivas no son neutrales, sino que deben tener en cuenta los intereses de los no nacidos. Y el hacer nacer en un mundo horrendo y miserable, este mundo horrendo y miserable del pesimismo radical, viola esos derechos. Entonces, en definitiva, parecería que el individuo está obligado a no tener hijos por amor a ellos. Esto es lo que vamos a empezar a laburar, y bueno, ahora Sí. Alejandro va a seguir con un trabajo un poco más puntual de los 8 sí. argumentos que detallamos. Claro. Gracias Pablo, está muy bien la presentación. Noten ustedes que aparece en la presentación que hizo Pablo, aparece una entidad un tanto extraña que son los aún no nacidos. Bueno, claramente, los aún no nacidos son todos los chicos que no han nacido. Pero lo que Pablo señaló no es esta trivialidad, sino que hay algo que no es nada trivial, que es sostener que los no nacidos tienen intereses y derechos. Lo cual ya no es trivial, es más, ni siquiera es intuitivo. Porque tradicionalmente tendemos a pensar que intereses y derechos se predican de entidades existentes. O sea, los fantasmas, los espíritus, no tienen ni intereses ni derechos. Podría hacerse una nota al pie diciendo que nuestros queridos muertos tienen intereses y derechos. Sí, pero yo diría que los tienen porque estamos vivos nosotros. O sea, los tienen en alguna relación compleja que tiene que ver con la noción de linaje. Nos importan nuestros muertos y tratamos de honrarlos y cuidarlos, pero porque nos une un concepto que es el de linaje. Otros muertos no nos interesan en absoluto. Entonces, me parece que es distinta la cuestión de la idea de que intereses y derechos son portados por entidades actuales y no por entidades inexistentes. O sea, un fantasma no tendría en principios intereses y derechos. Y un fantasma tiene el mismo estatuto que un aún no nacido. O sea, no existe. Un fantasma no existe y aún no nacido no existe. A ver, supongamos que una pareja decide tener un hijo y planea en el año 2022, a mediados de 2022, tener un hijo. Su decisión reproductiva es no inmediata. Podríamos decir que ese hijo, pensado para ser concebido en el mitad del 2022, que nacería en el primer tercio del 2023, si todo cursara correctamente, es un aún no nacido, pero distinto a los fantasmas. O sea, no existe, pero tiene una existencia planificada. Y me parece correcta esta distinción, porque nosotros tenemos la intuición de que el niño pensado para ser nacido en un tiempo ya tiene una suerte de proximidad a la realidad, que los fantasmas no tienen. Pero ontológicamente hablando, son iguales. Lo que cambia en todo caso es la modalidad, el modo en que ese aún no nacido en particular es referido en nuestro discurso. Pero acá en el discurso de los antinatalistas filantrópicos aparecen los derechos de los aún no nacidos en general. O sea, no solamente los aún no nacidos que forman parte de decisiones próximas de parejas que planifican su vida y planifican sus decisiones reproductivas en su proyecto de vida. No, lo que acá estamos ante una afirmación teórica. Todos los aún no nacidos, no importa si estén en planes de vida o no estén en planes de vida. Y claro, y ahí vienen cosas extrañas, porque digamos, esos sí son iguales que los fantasmas. Ontológicamente no existen. O sea, son parte del no ser. Pero automáticamente vemos que ese no ser, ese ámbito del no ser, tiene una cierta estructura. Hay un no ser sub 1 y un no ser sub 2. Este es el punto que señaló Pablo al principio cuando hablaba de una nada entitativa. Que una distinción fina de la irrealidad o del no ser lleva a ser una suerte de cartografía del no ser. Y en esa cartografía del no ser
Los antinatalistas ambientales ponen a las generaciones futuras y los antinatalistas filantrópicos ponen a los no nacidos en general. Entonces, este es un primer punto que hace importante filosóficamente el trabajar el antinatalismo. Su ontología es una ontología que por lo pronto está en conflicto con la ontología del sentido común, en lo cual la distinción ser-no ser es absoluta. Acá hay un ámbito del no ser que a su vez dentro de sí tendría límites y habría un no ser que existe en algún modo o tiene un grado de realidad y habría un no ser que no tiene ese grado de realidad. Eso es lo que plantea Fredegiso. En el siglo IX él ya ve, intuye que no es que lo que no es simplemente, parece que ahí hay algunos problemas. Y es cierto que los antinatalistas han traído dos clases de problemas, las generaciones futuras, o sea, la humanidad futura, y los no nacidos. Que claro, visto desde una visión de una ontología materialista o fisicalista, que es la que la ciencia tiene por defecto, son iguales que los espíritus. Me refiero a los espíritus del espiritismo, que bueno, claramente parece no existir de ningún modo. Pero acá hay entidades a las que no le atribuimos realidad en el sentido estándar, pero al mismo tiempo esas entidades tienen algún tipo de ausencia presente, las generaciones futuras y los no nacidos. Dicho esto, vamos ahora a... Es decir, esto lo decimos o lo enfatizamos para que se vea cuáles son los problemas filosóficos que hay en el antinatalismo, o sea, problemas primero ontológicos, ¿qué cuerno es esa provincia de la irrealidad, esa provincia del no ser, que es distinta a otras? Ese es el problema ontológico. Y luego el problema ético y jurídico de los derechos de esos no nacidos. ¿Cuáles son los derechos de los no nacidos? O sea, ¿es titular de derechos alguien que no nació dentro de 300 años? Es decir, ¿qué es esto? Porque claro, el riesgo que se corre es trivializar las categorías morales. Porque claro, uno podría decir, bueno, pero entonces también los fantasmas tienen derechos y los espíritus. Entonces, claramente, como nadie quiere atribuirle derechos a los espíritus y los fantasmas, porque en principio pareciera poco interesante, pero acá hay algo que es igual que los fantasmas en un sentido, pero al mismo tiempo es distinto. Entonces, acá hay una categoría que empieza a ser complicada para las intuiciones tradicionales y que el antinatalismo y digamos, el nihilismo en general ha tenido la virtud o el tempo histórico de ponerlas sobre la mesa y tratarlas. Así como la categoría de la Tierra como del organismo, ¿no? Lo que señalaba mi colega Ezequiel cuando decía, o esta tradición organicista que piensa y pensó a la Tierra como un organismo, un único organismo. Claro, nuestra idea de organismo es una hormiga, un árbol, un trébol, un potus, un mono, pero es más, somos sistema de organismos. Un hormiguero es un sistema de organismos. Hablar de organismo colectivo al biólogo lo molesta un poquito, porque digamos, en todo caso el biólogo dirá, bueno, no, es un organismo, hay reina, obreras, guerreras, hay individuos que genéticamente se van conformando en su fenotipo para hacer tales y cuales roles. Pero ese organismo donde hay enlaces no biológicos, al biólogo en particular lo tendría un poco perturbado. Esta idea de un megaorganismo también es otra idea que el nihilismo, la tradición de Mailander ha puesto y que hoy se discute cuando se habla de la Tierra como organismo y cuando se dice la Tierra nos devuelve lo que le hacemos. Hay gente que lo dice y no tiene la menor idea de lo que está diciendo, pero hay otra gente que lo dice en serio. Si la Tierra nos devuelve como si la Tierra fuera un ser sentiente, consciente, con una mega conciencia que está en negociaciones, está en conflictos con nosotros. Bueno, en particular, esta idea es la que está
en el antinatalismo misantrópico ecológico. Otros autores, como Pablo señalaba bien, son misantrópicos sin necesidad de la ecología. El ejemplo para nosotros es Cioran. Bien, ahora lo que queremos presentar para cerrar un poco esta exposición de hoy son los argumentos más tradicionales que se han dado para defender el antinatalismo filantrópico. Los vamos a exponer, vamos a hacer unas breves consideraciones. La idea no es entrar hoy en ninguna clase de análisis crítico. Para esto, la próxima reunión vamos a analizar esta idea, este argumento de la Tierra como organismo y de qué cuerno ontológicamente significa eso y si esto se puede o no atribuirle derechos a la Tierra como organismo. Y en las últimas 2 reuniones vamos a tratar la fase ontológica y la fase ética del antinatalismo filantrópico. Recordemos que el nombre es de David Ben-Attar. David Ben-Attar es un filósofo sudafricano, que es tal vez el más importante de los autores antinatalistas filantrópicos. También hay un filósofo argentino, un hombre que ha hecho nacido en Córdoba, pero toda su carrera la ha hecho en Brasil, ha sido docente en universidades brasileñas, se ha jubilado en Brasil, Julio Cabrera, que también tiene una posición antinatalista filantrópica, ha escrito un par de libros en portugués. Desafortunadamente, parece que es más fácil traer el libro de Francia que del Brasil. Hemos intentado conseguir algunos materiales. Él tiene una página propia donde hay bastante material en portugués y en castellano, aunque los libros teóricos de él no están en castellano y en Argentina son imposibles de conseguir. O sea, Julio Cabrera y David Ben-Attar serían los 2 autores más importantes vivos que están produciendo. Ben-Attar debe ser un hombre de los 50 y pico de años. Creo que es el filósofo sudafricano más conocido e influyente en el mundo. Tengo a mano una cita de Ben-Attar, si querés, sobre el antinatalismo filantrópico. Dale. Es una cita del 2015 que sacamos no recuerdo, no tengo apuntado acá cuál de todos sus libros, pero bueno, ahora después lo busco. Los argumentos para la conclusión de que siempre es incorrecto traer a alguien a la existencia son los que yo llamo argumentos filantrópicos. Tienen sus raíces en la preocupación por el bienestar de aquellos que nacerían. Según estos argumentos, la existencia es un daño tan grave o conlleva un riesgo tan grande de grave daño para las personas creadas que deberíamos desistir de crearlas. Nótese la oración, el bienestar de aquellos que nacerían. Es decir, me preocupo hoy por el bienestar de los que no existen. Claro, el problema es el siguiente. ¿Cuál es el estatuto ontológico de aquello que tiene bienestar pero no tiene existencia? Esto es una cuestión muy compleja, muy compleja, muy compleja. Y no banal. No banal. Cuando John Rawls propuso su teoría de la justicia, él aborda este problema, el problema de la localización. Es decir, él aborda el problema de que los sujetos morales reales están siempre localizados. Y entonces, los sujetos morales, cuando están localizados, siempre tienen intereses locales, aunque no los declaren, aunque los tengan ocultos. Para abordar el problema de cómo fundar principios de justicia que puedan sortear la existencia de intereses locales explícitos o tácitos, Rawls propone el velo de la ignorancia. Rawls es un contractualista, en la tradición contractualista de Kant, Rousseau, Hobbes. Pero él le pone el velo de la ignorancia. ¿Y qué es el velo de la ignorancia? Básicamente dicho, lo que dice Rawls es más o menos lo siguiente, estoy citando de memoria. Un sujeto que tiene que elegir principios morales desconoce en qué época vive, cuál es el sistema económico en el que está presente, cuál es la dotación de recursos naturales que su sistema económico tiene. O sea, él ignora si él vive en la edad de las cavernas o si él vive en una civilización que conquistó Plutón. Desconoce. O sea, que él tiene que decidir por principios morales que sean consistentes
con cualquier posición temporal. Por eso digo, Rawls da una solución, pero claro, uno le observa una solución a la representación de esos no nacidos o generaciones futuras, que acá serían algo así como sujetos atemporales. Pero claro, debemos señalar que la solución de Rawls no sé si es peor que lo que soluciona, porque ahora hay que fumarse sujetos que hacen un contrato ideal y que no tienen ni cuerpo, ni sexo, ni edad, ni estado civil, ni dotación genética, ni color de piel, ni época, ni nada. Esto es muy parecido a los espíritus, con lo cual reconozcamos que aunque hay que reconocer que Rawls es un gran filósofo y a mí no me gusta su tesis de la posición original, pero creo que es una solución conceptualmente fascinante, pero... O sea, no hablamos de no nacidos, pero estamos hablando de espíritus que no son distintos a los de la Escuela Científica Basílico. ¿Se entiende? O sea, es complicado el tema de estos extrañas entidades que no existen, pero tienen bienestar. O sea, yo daño el bienestar de alguien haciéndolo nacer. Esa es la frase que Pablo más o menos leyó. Si yo hago nacer a alguien, daño su bienestar. Y la pregunta sería ingenua, pero ¿cuál es el bienestar del que no existe? ¿Cuál es el bienestar de la inexistencia? Nosotros no tenemos respuesta, porque esto es tema de nuestro trabajo, y lo vamos a abordar en todo caso en la clase última, que es la cuestión ética. Nico, no tenemos respuesta. La respuesta es un poquito compleja, digamos. Pero sí sabemos que es paradojal por lo menos la afirmación. No, si yo hago nacer un chico que no existe, que no nació, y que ni siquiera lo gesté, o sea, ni siquiera está gestado. Supongamos que estoy hablando de alguien que ni está gestado, pero igual tiene bienestar. Es muy extraño. Bien, vamos entonces a hacer una... No sé si Pablo querés decir algo más o cerrar el comentario de la frase de Benatar. No, tenía una cita más, pero es repetir más de lo mismo, es la idea de Léela. los aún no nacidos. El ente o la cuestión entitaria de los aún no nacidos. Léela, porque me parece que es el núcleo del tema que abordamos. Esta es de 2006, es previa, tiene unos cuantos años antes que la anterior, y dice, la idea central de este libro es que llegar a la vida es siempre un daño severo. Esa idea será defendida en detalle, pero la intuición básica es bastante simple. Aunque las cosas buenas de la vida personal hacen que sea mejor que si no hubieran sucedido, su ausencia no sería una privación, sino uno no hubiera existido. Aquellos que no existen, los aún no nacidos, no pueden ser privados. Sin embargo, al llegar a la vida, sufren daños muy severos que no hubieran ocurrido si ellos hubieran llegado a la vida. Si ellos no hubieran llegado a la vida. Es lo mismo, o sea, acá los no nacidos son titulares de ciertas extrañas entidades y propiedades que se violarían, se romperían, se quebrarían si los hacemos nacer. O sea, la tesis es fascinante, realmente Benatar es un filósofo muy original. Siendo un poco cínico, diríamos, se inventó su kiosquito. Pero no, es un filósofo original, hace pensar. O sea, es un filósofo... El año pasado habíamos hecho una pregunta que surgió y que era un poco en relación a esto de la originalidad de Benatar, como seguir o forzar un poco el pensamiento. ¿Te acordás que había surgido los no nacidos humanos tienen derechos, a diferencia de los no nacidos marcianos, venusinos? Claro, sí, bueno, sí, claro. Pero eso también son como los espíritus. Cuando hablamos de los espíritus, los no nacidos de Júpiter y los no nacidos humanos son todos no. Pero volvamos nuevamente al tema que vos planteaste al principio de la exposición, Pablo, cuando hablaste de la nada antitativa. Claramente, en ese continente del no ser, parece que hay países distintos. Esa es la cuestión. Obviamente esto está de la mano de lo que se llama la metafísica negativa, que es un tema que excede por completo al que estamos abordando en este seminario, que bueno, ha sido tema de interés un poco en autores como Vance, por ejemplo, que ha traducido Ezequiel, en donde o otros que hemos trabajado, como Roy Bhaskar, que bueno, que ahí el tema es mucho más extenso. Pero vamos entonces para terminar, porque tenemos poquito tiempo, hacer una lista de los argumentos que se han presentado
Hay 8 argumentos reconocidos en la literatura. No todos tienen el mismo estatuto. Hay 2 en particular que son los más interesantes. El primer argumento es el argumento de la muerte, bajo el supuesto que la muerte sea un daño. Es decir, un argumento a favor del antinatalismo es que como los que nacen se mueren, mejor no nacer. Este argumento depende de la idea de que morir es un daño. No es claro que lo sea. Es decir, habría que trabajar un poco más y argumentar un poco más para sostener que la muerte es un daño. Hay muchos sistemas de creencias religiosas en donde la muerte es un pasaje, no un daño, entre una clase de realidad y otra. Hay otros sistemas de creencias no religiosas, digamos éticas y antropológicas, en donde hay un trascender inmanente a la vida histórica, con lo cual tampoco es un daño. Con lo cual, digamos, es un argumento que se ha dado, que se da, pero no es de los más concluyentes antinatalistas. El segundo argumento es el argumento del sufrimiento. El núcleo de este argumento reside, estoy leyendo una pequeña definición, en que hay una asimetría axiológica entre los prenacidos y los post-mortems, dado que no sufren. El no nacer evita los daños de estar vivo y de morir. Aunque la muerte no sea daño, hay daño en los vivos. Enfermedades, envejecimiento, accidentes, vidas privadas de bienes, pobreza. Hay un montón de males que concurren en que puede haber vidas miserables. Entonces, acá el argumento del sufrimiento dice, bueno, dado que hay sufrimiento, mejor no nacer. Nuevamente, como en el argumento de la muerte, acá, en este argumento, no vamos a criticar los argumentos, simplemente los exponemos, pero para hacer alguna puntualización, en este argumento, la categoría que está en cuestión es la de sufrimiento. ¿Qué significa sufrir? Digo, ¿qué significa sufrir? No en el nivel de lo que podría tratar el tema Tete Kustarov, se entiende claramente, ¿no? Y acá hay, digamos, el tema del sufrimiento es un tema complejo, es una palabra paraguas que oculta muchas cosas en sí. Este es un problema muy parecido, el problema del sufrimiento es muy parecido a lo que se llama el problema del mal. A tal punto que yo creo que los argumentos tradicionales sobre el problema del mal, tanto teológico como secular, se pueden traducir a sufrimiento y no cambia sustancialmente su contenido conceptual. Y cuando uno hace esta maniobra, y bueno, vamos a ver si entramos sobre el problema del mal, hay mucho escrito, y hay mucho escrito muy interesante en donde el mal es complejo, los hay de diversos tipos, los hay naturales, los hay metafísicos, los hay morales, los hay que no podemos ni predecir ni controlar, los hay que son controlables, los hay que están conectados con la intencionalidad humana, el mal moral causado libremente por agentes responsables, el mal por negligencia causado por agentes no responsables, con lo cual hablar de sufrimiento sin más pareciera una suerte de, no diría una grosera reducción, pero diría que nos parece a nosotros que la mera apelación al sufrimiento no es suficiente para señalar que una trayectoria vital es mejor que no haya sucedido. Claramente, conectado con este tema, con este argumento en particular, los defensores de este argumento podrían traer a colación el suicidio no lógico, no el suicidio lógico, sino, digamos, el suicidio patético. Digo patético en el sentido por sufrir, por sufrimiento. Yo reconozco que ahí tendrían una buena base, digamos, una versión del argumento del sufrimiento, pero me parece que tampoco es concluyente.
Creo que es un tema que hay que abrir la categoría de sufrimiento mucho para hablar en serio y para decir algo interesante y salir un poco de la pavada esta de ay, sufro, no sufro, quiero no sufrir, típica de los magazines de la tarde de la televisión argentina. Cuando hablo de la televisión argentina me refiero más o menos al estatuto ontológico de los cascotes. El tercer argumento, sí es el argumento más importante de todos, es el argumento de la asimetría, y es un argumento que propone David Benatar y que ya lo enunció Pablo cuando hizo la referencia a Benatar. Es un argumento que acá parecen centrales los no nacidos. O sea, esos no nacidos que tienen intereses y que tienen bienestar. Esos inexistentes que tienen bienestar. Claro, asumido, y esto es interesante el juego, asumido la categoría de no nacido que tiene intereses, derechos y bienestar, asumida la categoría, el argumento es interesante, un buen argumento. No es una pavada, el argumento de Benatar. Ahora, hay que asumir la ontología de Benatar. Y la ontología de Benatar es una ontología complicada, para decir algo. Asumida la ontología del profesor, el argumento de la asimetría es interesante. Básicamente, voy a leer un resumen, una descripción, un poquito, ya lo mencionó en la cita de Benatar, el tema de la asimetría. Dice, se trata de una asimetría entre lo que le pasa al nacido con la presencia de placer o dolor y lo que le pasa al aún no nacido con la ausencia de placer o dolor. Básicamente, la asimetría entre ambos términos es que mientras que para el aún no nacido la ausencia de dolor es buena y la ausencia de placer es neutral, o sea, las dos ausencias son buena y neutral, en el nacido la presencia del placer es buena, pero la presencia del dolor es mala. Y acá está la asimetría. En el no nacido, bueno neutral. En el nacido, bueno malo. Por consiguiente, el nacido está peor expuesto moralmente. Ergo, hacer nacer es peor a un sujeto moralmente. El problema es el siguiente. Alguien, bueno, pero no se expone un sujeto, no existía. Y acá viene la cuestión de la ontología de Benatar. Asumiendo la ontología de Benatar, el argumento el argumento de la asimetría, es un argumento filosóficamente interesante y vamos a tratar de entrar en él en las reuniones tercera y cuarta. El cuarto argumento de los autores antinatalistas es el argumento del consenso. Básicamente el argumento lo voy a leer en forma de silogismo, de varias premisas, dice lo siguiente. Premisa, el argumento del consenso acepta que la vida puede ser un daño, que puede ser sufrimiento, o sea, no entra en cuestión si lo es o no. Bueno, supongamos que es eso, sino que pone en tela de juicio la capacidad o no de dañar, de producir daños en otros, en terceros, o de poner a terceros en situación de daño, aunque nosotros no causemos daño. O sea, producirle daño a terceros o poner a terceros en situación de daño, aunque nosotros no seamos los responsables directos, sino indirectos de ese daño. Entonces, el argumento del consenso es el siguiente. Un individuo está titulado para causar daño a un tercero, sí o sí. El receptor del daño provee consentimiento. Premisa 1. El daño es de interés del receptor. El ejemplo típico que se da es cuando hay que cortar a alguien para hacer una cauterización, hay que dañar en primeros auxilios, tengo que producir un daño para evitar un daño mayor. El daño es del interés del receptor y el receptor merece ser sometido al daño. Esta sería la situación. Premisa 2. Traer a alguien a la existencia es someterlo potencialmente al daño. Premisa 3. Los individuos no existentes no pueden dar su consentimiento. O sea, yo puedo dañar a otro en su beneficio o poner en situación de daño,
sí, solo sí, el otro me consiente. Pero como lo que no nacido lo pueden consentir, no puedo poner en situación de daño. Y hacerlo nacer es ponerlo en situación de daño. Ese sería el argumento. Ahora bien, este argumento del consentimiento confunde, o no digo confunde, mezcla el consentimiento efectivo con el consentimiento contrafáctico. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué relevante es el consentimiento contrafáctico? Es moralmente muy relevante. Porque el consentimiento contrafáctico es el que se le atribuye a un niño nacido como ciudadano de un sistema político. Cuando una ley de ciudadanía dice que una persona que nace bajo las circunstancias que la ley determina es ciudadano de un sistema político, cualquiera que sea, pensemos en la ley romana y la ciudadanía romana, ese nacido automáticamente es ciudadano y se presupone su consentimiento. Aunque luego él abjure de eso, aunque abjure, su consentimiento presunto no está cancelado. Entonces, acá es muy interesante el caso del consentimiento presunto, contrafáctico, presunto mejor que contrafáctico. Porque toda la teoría política se basa en eso. O sea, el concepto de ciudadanía solamente se sostiene con el consentimiento presunto. Es más, en el derecho hay muchas situaciones en donde se supone consentimiento presunto cuando un juez toma una decisión o un curador nombrado por un juez sobre un mayor de edad. No es un menor que se supone es incapaz jurídicamente. Un mayor de edad que se supone es capaz jurídicamente pero que el juez declara incapaz por una situación. O sea, el concepto de consentimiento presunto es central en el derecho, en la teoría política y en la moral. Por consiguiente, uno podría revisar el argumento del consentimiento que dan los antinatalistas a partir de esa categoría. Digo, es un tema en discusión. El argumento de la asimetría y este del consentimiento son los argumentos lejos más interesantes. Ahora, son los argumentos que presuponen una ontología más estrafalaria, porque la ontología de Benatar es la misma que está acá. Después hay otros argumentos que se han dado. El quinto argumento es el argumento de la instrumentalización. Los autores que en general proponen este argumento dan como ejemplo casos muy puntuales, casos que, bajo el supuesto de terapias genéticas, casos de padres que han tenido hijos para usarlos como proveedores de material genético para sus hermanos mayores. Ha habido más de un caso, e incluso creo que hubo un caso en los Estados Unidos donde una hija pidió divorciarse de sus padres porque sus padres no la habían concebido por amor, sino la habían concebido como instrumento para salvar de una enfermedad genética a un hijo previo. Es cierto que los casos en los cuales una familia que tiene un hijo con una enfermedad genética decide tener otro hijo pura y exclusivamente para que le provea material genético para poder curar o morigerar la enfermedad del hijo mayor, es cierto que son casos de uso instrumental de los humanos, y yo diría que son casos, y acá hablo yo en persona, esta es una opinión personal, me son repugnantes, a mí me son repugnantes. Ahora, usar esos casos que son muy aislados, muy pocos, para fundar un argumento general antinatalista es un salto teórico que no está justificado. Este es un argumento, diríamos, pobre, claramente pobre. No tiene en absoluto el estatuto del argumento de la asimetría o del argumento del consentimiento no dado, ni siquiera de los primeros dos argumentos, el del sufrimiento y la muerte. Este es un argumento realmente pobre, porque toma como casos situaciones muy excepcionales, muy poco frecuentes. Ahora, a mí, y yo hablo a nivel personal, no hablo del equipo y del grupo porque podemos tener posiciones distintas. A mí, sí, la situación me parece repugnante. Pero bueno, es un tema controversial, pero no da
Lo claro es que vas a dar mi opinión personal sobre la situación o no, no da para fundar un argumento general antinatalista. Después hay otros 3 argumentos, el de los huérfanos, que también es un argumento, el argumento básicamente es el siguiente: hay muchos chicos huérfanos. O sea, cuando una mujer da un hijo, nacer un hijo, y no hay una garantía de que haya una familia constituida, que haya recursos mínimos para darle a vitalidad, soporte vital, digamos, el conjunto de bienes materiales mínimos necesarios para el desarrollo y el crecimiento evolutivo de un niño, entonces mejor no traer. Pero claro, esto es un tema político. Acá se mezclan 2 planos. La existencia de familias rotas, de madres solteras, de madres adolescentes, embarazos no deseados, tiene que ver con cuestiones más bien de justicia distributiva o de educación. O sea, disponer de recursos de planificación familiar, disponer de la información que sea pertinente y buena para la planificación familiar. Pero de ahí no sale un argumento antinatalista. ¿Sí? El argumento anterior, el de la instrumentalización, el de los huérfanos, son de muy poca entidad teórica, más bien diría ninguna entidad teórica. Y lo mismo pasa con los 2 argumentos últimos, que son el argumento de la sobrepoblación, que colapsa en el antinatalismo demográfico o en el antinatalismo ambientalista. O sea, es un argumento que perfectamente podría no afirmar un antinatalista filantrópico, sino un antinatalista ambientalista. Bueno, sí, según dicen los teóricos del ambientalismo radical, el planeta puede sostener un número absoluto de gente y más que ese número llevaría a una situación como las que Malthus habría previsto. Lo único que cambia es que, bueno, Malthus tenía una visión de la técnica de producción de alimentos y hoy sabemos que hay otras técnicas de producción de alimentos más eficaces. Pero los autores de la ecología profunda dicen, bueno, aún y así, Malthus tenía razón. Bueno, podemos pensar que el argumento de la sobrepoblación es un argumento no filantrópico, o sea, acá no es un problema por los que van a nacer, sino por los que están vivos, por los que están vivos. Y por último, el último argumento que me parece el más pueril de todos es el argumento del holocausto animal. Es un argumento vegano, del veganismo filosófico, no del veganismo gastronómico. Ustedes recuerden que el veganismo tiene 2 patas, una pata que es gastronómica y que tiene que ver con los modos y costumbres de lo que se come, y una pata filosófica que tiene que ver con considerar a los animales o los seres sentientes, y hago la corrección porque el veganismo filosófico considera que los vegetales no son seres sentientes, y hay toda una línea biológica muy intensa que dice lo contrario, con lo cual el veganismo filosófico tiene, diría yo, una paradoja. Comentario al margen. Lo que quiero decir es que este argumento es un argumento del veganismo filosófico. O sea, la supervivencia biológica de la especie humana supone la predación de otras especies animales. El problema es que este argumento no considera la selección natural, la evolución por selección natural. O sea, la existencia de animales predadores o de organismos predadores existe en toda la naturaleza. Prácticamente no hay ningún organismo que no sea predador. No existe, porque uno de los principios de la vida es el metabolismo. Que la vida tiene 2 principios básicos, reproducción y metabolismo. ¿Y qué se metaboliza? Biomasa. ¿Y esa biomasa de dónde se saca? De otros organismos. De otros organismos. Los vegetales que tienen clorofila pueden metabolizar sustancias, sintetizar sus alimentos, pero los que no tenemos clorofila estamos condenados a metabolizar otros organismos. Y acá venimos al tema del veganismo filosófico tuerto. ¿Por qué decimos tuerto? Porque no considera a los vegetales seres sentientes y por consiguiente... Bien, dicho todo esto, entonces, en resumen, de los 8 argumentos tradicionales antinatalistas filantrópicos,
lejos, los dos más importantes, por sus compromisos teóricos, por su ontología subyacente y por su radicalidad, son el argumento de la asimetría, que lo propone David Benatar, y el argumento de del consenso, porque es un argumento que tiene profundas conexiones con la teoría política, profundas conexiones, porque el problema del consenso presunto es un tema central de la teoría política, ¿sí? Que tiene que ver con el concepto de ciudadanía. Digamos, no hay concepto más nuclear de la teoría política que el de ciudadanía. Bueno, esta ha sido una presentación de los temas de esta primera clase o reunión. La próxima clase lo que vamos a abordar es el antinatalismo ambientalista, básicamente esta idea de si la naturaleza puede ser titular de derechos, si algunos organismos, no todos, pero algunos pueden ser titulares de derechos, qué significa esto y qué sería un conflicto de derechos entre esos organismos, megaorganismos, macroorganismos y nosotros los humanos, y esto cómo repercutiría en una posición ética antinatalista no filantrópica. Así que ese va a ser el tema de la próxima reunión. Le recuerdo a Paola, a Matías y a Fátima que esto se está grabando, lo pueden descargar. Si ustedes conocen a otra gente que les pueda interesar sumarse al seminario o usar los materiales audiovisuales que producimos, toda circulación de las grabaciones va a ser bienvenida. Tenemos unos minutitos, si quieren hacer alguna pregunta, tenemos 12 minutos, así que nosotros hemos terminado nuestra exposición. No sé si alguien quiere decir algo, Ezequiel, Claudio o Pablo, y si no, estamos acá, tenemos varios... De mi parte no, gracias. No, yo nada, Ale, no sé si los chicos tienen alguna Dale, pregunta. listo. Ezequiel, ¿quería decir algo? Ezequiel. No vale nada, te agradezco. Ah, ok, listo. Bueno. Ok. Paola, Matías, Fátima. Están invitados para el próximo viernes a las 20 horas. Vamos a abordar entonces el tema del antinatalismo ambientalista y del misantropismo ecológico, tratando de analizar estas cuestiones que son ontológicas y éticas y bueno. Les recuerdo también que la idea nuestra es tratar de hacer un pequeño material escrito, con en parte las notas que usamos para, las minutas que usamos para estas clases, ya vamos a dar un formato más o menos en documento, que sea más o menos de lectura fácil y que sea abordable, y lo vamos a enviar vía la revista virtual de filosofía que tiene en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la USAL, que se llama Umbrales Filosóficos, donde ustedes pueden entrar, Umbrales Filosóficos, USAL, y ya van a ver material nuestro. Hay varios materiales subidos sobre estos temas, así que ya están todos invitados a que puedan asumir eso. Bien, vamos a parar la grabación, primero de todo.